Comenzando. Vamos. Acá. Ya. Cámara, listo. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien en la casa? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Ya, chiquillos, ¿ustedes cómo están acá? ¿Con calor, con frío? ¿Con pena, con rabia? ¿Qué tienen? Tienen ganas de clase nada más. Oye, Vengo recién salido de un certamen, así que ahí está eso. ¿cómo? Acabo de salir de un certamen, así que eso es algo. Ah, bueno. Ganas entonces de ver materia nueva. Oye, hoy día comenzamos el capítulo, creo yo, más relevante, más importante para el certamen 2. Y acuérdense lo que conversamos en algún minuto, que el certamen 2 en general tiene buenos resultados en este curso. Es la nota que mejor tienen casi todos los estudiantes, ¿ya? Siempre pueden haber excepciones a la regla, pero no creo que esto sea. Entonces pongan como título, ¿os dejamos un título puesto, algo? ¿Cómo? Ah, circuitos de corriente directa. Ese es el título, entonces, como subtítulo, intensidad de corriente eléctrica. Ese como subtítulo. Intensidad de corriente eléctrica. Se me perdió la pizarra. Oh, disculpe. ¿Se ve la pizarra, muchachos? Profe, solo está mostrando la cámara en la sala, no se ve la pizarra. Ya, disculpen, ¿eh? Disculpen. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias, profe. Muy bien, Gracias, vamos a verificar carga eléctrica, actividad eléctrica. Y para esto tenemos que recordar un poco algunas cuestiones que sabemos. En un conductor, los electrones tienen libertad de moverse. Punto número 1. Segundo, ¿quién es o qué fenómeno o qué magnitud física podría, de alguna manera, acelerar un electrón? Una diferencia de potencial. Entonces ahí están las claves de las tres situaciones que están involucradas en un circuito. Una diferencia de potencial asociada a una batería, tiene que haber un conductor o más de uno, si es que el circuito es más complejo, ¿verdad? Y se va a producir lo que dice la pizarra, una corriente eléctrica. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Básicamente el movimiento de los electrones. Entonces, supongamos que tenemos un conductor. Nosotros vamos a poner una forma cilíndrica a nuestro conductor, pero perfectamente podría tener otra sección transversal. Esta es la que me interesa, donde voy a dibujar. Lo de siempre. Históricamente, las cargas se pensaron en positivo. Es decir, que las que se movían eran las cargas positivas, y todo el análisis se hace en la actualidad, en pleno siglo XXI, pensando que son las cargas positivas las que se mueven. Pero eso no es cierto. Yo ya le expliqué que ese no tiene un asidero real para nada. Son los electrones. Pero nosotros no vamos a cambiar el sentido de la corriente eléctrica, la vamos a mantener. Entonces, supongamos que tengo cargas positivas. Ahora, desde el punto de vista conceptual, no pasa nada, no va a cambiar nada. Que se están moviendo por este conductor con cierta velocidad. Entonces, yo voy a pararme en una sección transversal del conductor. Imagínate que ese es un cable de cobre macizo donde están pasando las cargas, y yo hago un corte y miro y voy a contar cuántas cargas pasaron en un tiempo determinado. ¿Ok? En un tiempo determinado. Fíjate que esto es súper análogo al caso del contador de vehículos en las carreteras. Cuando se quiere tener certeza del flujo vehicular en un feriado largo, por ejemplo, lo que hacen los contadores, antes lo hacían literalmente personas, de hecho eran estudiantes que se ganaban por ahí unos
un pituto y los tenían en la carretera anotando los vehículos que pasaban. Hoy en día todo es electrónico, hay sensores, ¿verdad?, que están midiendo en un determinado tiempo y te entregan esa información. En general la policía maneja, qué sé yo, en la ruta 68 están, por decir un número, no tengo idea el número, 800 autos por minuto o por hora o por el tiempo que sea. Bueno, acá es lo mismo, vamos a contar cuántas cargas están pasando en un determinado tiempo. Y eso lo vamos a hacer a través de este operador matemático que empiezo a definir ahora. Doble cuadrito, acuérdate que en nuestro apunte un doble cuadrito implica una importancia o una relevancia mayor. Y se llama intensidad de corriente eléctrica. Y intensidad de corriente eléctrica, Q carga, la magnitud de la carga que se está moviendo, y T el tiempo. Ahora, naturalmente, este es el operador derivada, ¿no es cierto? Es decir, la intensidad de corriente eléctrica es la derivada de la carga en el tiempo. ¿Medida dónde? En esa sección transversal. O sea, tiene que haber, por supuesto, un corte donde yo estoy midiendo, que sería el pórtico de la carretera en el fondo, ¿ya? Es decir, la corriente tiene sentido en un lugar específico. Muy bien. Una observación, yo en azul aquí al ladito, le voy a poner el término coloquial que vamos a usar en general en nuestros apuntes, incluso en las pruebas, aparece también en los libros, ¿ok? Esto es, fíjate, la magnitud física, acuérdate que es una magnitud física, por ejemplo, el tiempo es una magnitud física, el largo de un objeto, magnitud física, la velocidad, magnitud física, la fuerza, magnitud física, potencial eléctrico, todas son magnitudes físicas. Esta, que acabo de poner el título después de circuitos de corriente directa, intensidad de corriente eléctrica, así se llama la magnitud. Pero es un nombre es un poco pomposo y largo, entonces uno lo acorta de manera coloquial y habla de corriente. ¿Ok? Entonces, cuando tú estés hablando entre otros ingenieros, entre compañeros, con el ayudante, incluso con el profesor, puedes poner un poquito más liviana el lenguaje de hablar de corriente. Sin embargo, en una exposición tuya, en un examen de grado que tengas que dar, o en una exposición un poco más general, donde hay ingenieros, abogados que están evaluando un proyecto, donde tú eres autor del proyecto, ahí tienes que ser riguroso en el lenguaje. Al menos mencionarlo una vez. Esta magnitud es la intensidad de corriente eléctrica. No se llama corriente. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, en azul entonces, un poco más livianito. Sí, dentro del contexto de nuestro curso 120 nos podemos tomar la libertad. ¿Tú me ibas a preguntar algo? Exactamente. Que se mide. ¿Ya? Sí. De hecho, lo voy a poner al tiro eso como un dato de la causa. ¿Ya? En el sistema internacional, la corriente eléctrica, o la intensidad de corriente eléctrica, o la corriente en nuestro curso, fíjate que la derivada no aporta con ninguna unidad, hay que mirar el numerador. El numerador es carga, así que es coulomb. El denominador es tiempo, y por lo tanto es segundos. Y esta unidad tiene un nombre especial en el sistema internacional, se denomina ampere, ¿ya? Y la letra va a ser una A, no alcanzó a salir, lo hago aquí abajito. La intensidad de corriente, coulomb partido por segundo, y esto se denomina en el sistema internacional ampere, en honor al físico francés Ampère. Y va a ser la letra A mayúscula el símbolo para los ampere. Entonces, tal como dijo tu compañero, uno podría hablar de amperaje. Sí, podría también relajar el vocabulario, aunque uno habla un poquito más de corriente en vez de amperaje. ¿Ya? Perfecto. Tenemos entonces la primera definición. Ahora, si esta intensidad es constante, sabemos que siempre que una magnitud física se defina a través de una derivada y esa magnitud física es constante, entonces la derivada se transforma simplemente en un cociente. Es decir,
el cociente entre la carga y el tiempo. ¿Ya? También cuando trabajamos con la corriente promedio, podemos hablar simplemente entre el cociente que hay, o la división que hay entre carga y tiempo. ¿Ok? Subtítulo: conductividad y resistividad. Falta una D final ahí. Termina con D, ¿ya? Resistividad. Bueno, esto se los cuento brevemente, es bastante fácil de explicar, porque nosotros ya hicimos una discusión respecto a los materiales conductores de la electricidad y aquellos que son aislantes eléctricos. Y hay unos materiales intermedios que se llaman semiconductores, que conducen pero nunca tanto, que aíslan pero nunca tanto, ¿ya? Están en el punto intermedio, ¿ok? Entonces, ahora vamos a tener magnitudes físicas que midan exactamente la conductividad, y la resistividad es el recíproco de la conductividad. La conductividad es una medida de cuán buen conductor es un determinado material. Eso significa que los elementos metálicos, el cobre, la plata, el oro, etcétera, son buenos conductores y por lo tanto tienen conductividades, esa que está ahí, altas. La resistividad, que es el recíproco de la conductividad, es una medida de cuánta resistencia le ofrece el material al paso de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, los metales tienen baja resistividad, porque es el recíproco de la conductividad, mientras que los aislantes tienen una resistividad alta. ¿Ya? Eso es básicamente, y ¿por qué hago este hincapié bien importante? Porque aquí aparece la primera duplicidad de símbolos en nuestro curso. Vamos a trabajar con la letra Rho del alfabeto griego y la letra sigma del alfabeto griego. Sigma para conductividad, Rho para resistividad. Y esas letras nosotros ya las habíamos ocupado en la primera parte de nuestro curso. ¿Qué me designaban? Densidad volumétrica, el Rho de carga, y el sigma, la densidad superficial de carga. Entonces, de ahora en adelante, muy atento a la simbología. El contexto de lo que estemos trabajando, de lo que estemos discutiendo, hace la diferencia entre el sigma, ¿verdad? Y el sigma anterior. Entonces anotemos eso, ¿ya? La resistividad es una medida de la oposición que le ofrece un material al paso de la corriente. La vamos a denotar por la letra Rho del alfabeto griego. Repito ese último párrafo que sale ahí, dice: la resistividad es una medida de la oposición que le ofrece un material al paso de la corriente. ¿Ya? Si alguien no quiere tomar apuntes de esto, no pasa nada. Tiene que ir después al Serway a leer. Este es el resumen del Serway, así que está más chiquitito, más... Es importante igual tener este apunte, pero si no, tampoco pasa nada. Ok. La resistividad... Profe, tengo una sola pregunta. ¿Sí? La clase anterior dejamos en el título que era circuitos de corriente directa y como no partimos en ese título me asusté un poco, pero estamos bien. No, estamos súper bien. Mira, título: circuitos de corriente directa. Subtítulo: intensidad de corriente eléctrica. Ok, ya, perfecto. Solo me asusté por eso. Perfecto, gracias. ¿Ya? La resistividad la denotamos entonces por Rho, y en el sistema internacional, Rho va a tener unidades de ohm por metro. Fíjate que ahora no estoy en condiciones de definir el ohm
hasta que no lleguemos a la ley, a la ley que lleva su nombre, la ley de Ohm. ¿Ya? Mientras tanto, simplemente vamos a aceptar que esta letra omega del alfabeto griego, omega mayúscula, ustedes saben que el omega minúscula es como el 3 acostado, ¿verdad? El que usamos para, por ejemplo, el 110, el omega se usa para la frecuencia angular, por ejemplo. ¿Ya? Este es omega mayúscula y me representa entonces la unidad de medida de Ohm, que más adelante la vamos a ver en la unidad de resistencia, pero tengo que primero definir resistividad. Entonces la resistividad la denotamos por ρ y ρ tiene esas unidades. Al mismo tiempo definimos sigma como el recíproco de ρ, donde sigma se denomina conductividad. Conductividad, ¿ya? Y en el sistema internacional, la conductividad, por ser el recíproco de la resistividad, simplemente tiene unidades de 1 partido por ohm metro. Muy bien. Todas estas primeras fases de definiciones son total y absolutamente necesarias para empezar a trabajar con las primeras leyes físicas que nos permiten después estudiar la dinámica de un circuito. Ahora, esto tú te vas al Serway o cualquier texto, al Serway, al Sierra-Szymanski, que es nuestro texto guía, o incluso en internet tú pones resistividad del cobre, pum, y aparece un valor en... Hay una tabla de datos, porque es una propiedad. Entonces, el cobre tiene resistividad y conductividad estandarizada en unidades internacionales. La plata, el oro, cualquier material, en verdad. ¿Ya? La superficie del cuerpo humano, uno puede determinar cuál es la resistividad promedio, porque los seres humanos somos súper distintos unos de otros y aquí nos diferenciamos porque nuestro pH es distinto, ¿ya? Por edad, por sexo, y simplemente incluso para personas del mismo sexo y la misma edad, el pH es distinto. Entonces, el pH marca mucho la resistividad de la piel del ser humano, y la piel es la que conduce, ¿ya? Cuando hay accidente eléctrico, se producen generalmente a nivel superficial en el cuerpo humano. Ok, me queda una última definición y de ahí ya podemos enunciar la primera ley importante de circuitos, que es la ley de Ohm. Otro subtítulo chiquitito, densidad de corriente. Esta es una definición operacional, no tiene absolutamente nada que si quiere agregar desde el punto de vista filosófico o matemático, salvo la definición operacional a través de la ecuación. ¿Ya? Se define simplemente un J, que sería corriente sobre superficie. Ah, pero voy a cambiar la letra para no confundirlo con los amperes. Voy a poner S de superficie. ¿Ya? En algunos textos aparece A de área. ¿Ya? Da lo mismo, es una superficie. Entonces volvamos al dibujito. Ah, aquí J es la densidad de corriente. Y ya saben, es intensidad de corriente eléctrica, pero ya podemos tomarnos la libertad, corriente nada más, y S, superficie. Área o superficie. Entonces volvamos al caso anterior, la forma cilíndrica. Entonces ahora en vez de contar las cargas en el tiempo, supongo que ya hice eso, y las cargas las convertí en amper. Conté cuántas cargas pasaron en un determinado tiempo, dividí por ese tiempo y tengo los amperes. Ahora tomo esos amperes y lo divido por el área de ese cable, la sección transversal. Y eso es densidad de corriente. ¿Ok? Se ve poco el verde, ¿no es cierto? En la pizarra. ¿O no? Ok. Profe, perdone, me perdí un poco. ¿La S de superficie es el área transversal o es como todo el largo del Es cable? aquí ya.
esta área, que yo quiero cambiar, en los libros aparece como A, pero nosotros usamos tanto los amperes como unidad de medida de la corriente, que no quiero que se me confundan, total, las variables son mudas, ¿ya? S de superficie, y sería justamente el área transversal que pinté con rojo en la figura, ¿ya? Es el área en metros cuadrados transversal al cable. Transversal significa 90 grados del cable, ¿ya? Muy bien, y estaba diciendo que las unidades para J, entonces serían, ¿qué cosa? Tengo corriente arriba, ¿ya? Y por lo tanto son amper partido por metro cuadrado, que es el área. Ahora, esa definición se puede generalizar, la de intensidad. Esta es la que más vamos a usar nosotros, vamos a trabajar casi siempre con densidades constantes, pero podría no serlo. Si la densidad no es constante, si la densidad no es constante, coma, entonces cambiamos esa división por, naturalmente, la derivada, ¿ya? Pero es una derivada respecto a la superficie, entonces, si yo después quiero sacar una determinada corriente, que lo vamos a hacer cuando veamos campo magnético, este ds pasa multiplicando y debo integrar, entonces debo integrar en la superficie. Pero para integrar en la superficie debo conocer la función, ¿verdad? J, que dependa del lugar de la superficie que estoy considerando. ¿Ok? Muy bien, tengo todo entonces para ya enunciar la ley de Ohm, las definiciones más básicas. Hagamos un pequeño resumen de estos minutos de clase que llevamos. Definimos intensidad de corriente eléctrica como carga partido por tiempo, como la derivada de la carga en el tiempo. Definimos dos propiedades de los materiales, la conductividad y la resistividad. Es lo mismo, solo que se expresan, ¿verdad?, en términos de cuán buen conductor es un material o cuán buen resistor es un material. Pero basta con que conozca uno de ellos, por ejemplo, la conductividad, y conozco la resistividad inmediatamente. Y ahora acabo de definir entonces densidad de corriente eléctrica, que está ligada con la corriente, pero además con los metros cuadrados por donde está pasando la corriente. Cuéntame nomás. Vamos a llegar a eso, ¿ya? Con tranquilidad. Vamos a la ley de Ohm. Vamos a la ley del señor Ohm. Bueno, ahí ustedes busquen a lo que les guste la historia de la física. Ohm fue un físico alemán que no solamente aportó con esta ley que lleva su nombre, sino que con un montón de otras importantes contribuciones científicas, pero casi todas ligadas al área de electricidad y magnetismo. ¿Ya? Ley de Ohm. Supongamos que tenemos un campo eléctrico en un conductor. O en un material, porque la ley de Ohm es totalmente general, incluso para los materiales no conductores, ¿ya? Oye, aquí mira, yo sé que aparecen las primeras preguntas porque uno dice, el profe está dibujando cargas, aquí por ejemplo, esta figura que está con cargas verdes, al interior de un cable, y habíamos visto al inicio de nuestro curso, ¿verdad? O en la primera parte del curso, que si el material es un metal, las cargas se van siempre a la superficie, ¿verdad? Y que el campo eléctrico al interior de un metal es cero, pero eso es en equilibrio electrostático, no cuando yo estoy forzando el movimiento de las cargas. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una esfera conductora, como veíamos en la primera parte de nuestro curso. En esa esfera conductora yo tomo cierta cantidad de carga y la pongo en la esfera. Las cargas se mueven hasta que alcanzan el equilibrio, y en ese equilibrio no hay ninguna carga al interior, están todas en la superficie. Y el campo eléctrico al interior va a ser cero.
Pero si esa esfera yo la conecto a una batería, yo estoy rompiendo el equilibrio, la estoy forzando a que los electrones se muevan. Y por lo tanto ellos van a buscar cualquier mecanismo, cualquier paso, el que les sea más fácil por donde moverse. A veces ese movimiento justamente es a través de la superficie de un cable, pero otras veces ocupan toda el área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a no confundir la primera parte de nuestro curso, que era electricidad estática, con lo que estamos viendo ahora, que es, por eso que el título dice circuitos de corriente directa, circuito. Hay una batería que está forzando a que las cargas se muevan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este campo eléctrico, aparte, este campo eléctrico genera una corriente dada por dos puntos esto es lo que se conoce como ley de Ohm. La densidad de corriente a través del material va a ser proporcional al campo eléctrico y la constante de proporcionalidad es la conductividad del material. Entonces, el mismo campo eléctrico no va a generar la misma corriente, puesto que el material aquí está justamente avisando esta cuestión. Bueno, esta es la ley de Ohm totalmente original, la que escribió Ohm, y la ley física. Lo que pasa es que después uno, de alguna manera, la transforma en una forma, en una ecuación de operatoria de circuitos. Y ahí aparece la forma un poquito más conocida de la ley de Ohm, donde uno pone que el potencial es igual a la resistencia por la corriente, RI, ¿ya? Y uno se aprende y cree siempre que esa es la ley de Ohm, pero esa es una forma de escribir la ley de Ohm cuando la ley física es esta que está aquí, en la pizarra. Esta es la ley de Ohm, ¿ya? La densidad de corriente a través de un material es directamente proporcional al campo. Ahora, naturalmente, este campo que está aquí tiene que de alguna manera ser proporcionado, para el caso de un circuito, por una batería, pero podría no ser proporcionado por una batería. Y por eso que la ley de Ohm tiene que ser escrita de manera general, ¿ya? Entonces ahora la vamos a aterrizar, la llevamos, ¿ya? Apliquemos esta ley. Apliquemos esta ley de Ohm a un material con geometría específica. Específica. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a suponer que tenemos de nuevo, con esta forma un poco cilíndrica, pero podría ser de otra manera, pero aquí sí aparece. El área, súper clara, no le voy a poner las cargas para no ensuciar el dibujo, el L. El largo que tiene el material y el A. Y vamos a definir la resistencia de este material. Se define R a través de la ecuación Rho por L partido por A. Esto en doble cuadrito. R, resistencia eléctrica. Rho, resistividad. Y A, ahora sí tengo que ocupar el área, ya no puedo seguir ocupando la superficie. Área. Resistencia eléctrica, resistividad y área. Fíjate que si yo hago solamente un análisis de dimensiones de unidades de medida, por ejemplo, acuérdate que siempre que pongo una magnitud física en un corchete cuadrado y una flechita para el lado, no es una ecuación matemática, significa que estoy haciendo un análisis de las unidades de medida.
Entonces, fíjate bien aquí, mira un segundito la pizarra. Me voy a fijar en las unidades de medida de las cantidades que están involucradas, el largo, el área y la resistividad. Habíamos visto que la resistividad tiene unidades de ohm multiplicado por metro. Perdón. Sí, bien digo, ohm multiplicado por metro. El largo se mide en metros y el área en metros cuadrados. Y por lo tanto, y aquí aparece el ohm ya solo, completamente, es una unidad de medida no de la resistividad del material, sino de la resistencia del aparato. Entonces, la resistencia tiene que de alguna manera tiene que ver con esto. Mira, piensa en estos dos plumones que tengo en la mano. Vamos a suponer que son de materiales distintos. Y quiero medir qué resistencia tienen en ohms. Entonces, primero, si tienen el mismo largo y la misma área transversal acá, uno esperaría que las resistencias estuviesen parecidas, salvo que me queda, ¿no es cierto?, hacer el análisis de qué tipo de material están hechos estos plumones. Supongo que este es cobre macizo y este es plástico macizo. Entonces las resistencias no tienen nada que ver una con la otra, aunque sean el mismo tamaño y la misma forma, porque el material hace la diferencia. Ahora, dos trozos de cobre tienen la misma resistividad. Los dos trozos de cobre tienen la misma resistividad. Sin embargo, no tienen por qué tener la misma resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que cuando el ingeniero eléctrico tiene que hacer instalaciones específicas en un domicilio, en un edificio, en cualquier instalación, ¿verdad?, productiva o domiciliaria, ¿verdad? Bueno, ahí ya está estandarizado por ley el diámetro del cable, ¿verdad? Y el máximo largo que pueden tener ellos. Ellos no pueden tener un cable y lo enrollan y lo dejan en el entretecho, porque tiene que tener un largo establecido. Porque ese largo y ese diámetro, con su área correspondiente, me entregan la resistencia completa de ese cable de cobre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un mismo material no tiene la misma resistencia. Tendría que tener la misma figura geométrica, ser idéntico, el mismo largo, la misma área, etc. Y dos materiales, dos trozos de algo con la misma forma no tienen por qué tener la misma resistencia, porque hay que hacer la investigación de qué están hechos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar generalmente con la resistencia eléctrica y no con la resistividad, pero están ligados, ¿ya?, de la mano. Muy bien, entonces ahora fíjate, ahora que tengo la resistencia, yo podría devolverme y escribir la ley de Ohm en función de la resistencia de ese material, ¿ya? Y ahí va a aparecer naturalmente el voltaje, la corriente y la resistencia como ley de Ohm que nosotros conocemos. Veamos cómo lo vamos a hacer. Recordemos que P, variación de voltaje, ¿verdad?, es el campo por L. Esto ya lo habíamos hecho, este cálculo, ¿ah? Aquí se me genera una diferencia de potencial si es que yo tengo un campo eléctrico al interior de ese material, ¿ya? Esa diferencia de potencial está dada por esta ecuación. ¿Sí? Digamos que en este caso usted tiene dos cables de cargador. Usted se compró un cable que mide 2 metros para que cuando ahí se carga. Pero de esto no se carga más lento. ¿Este punto de eso también? No necesariamente. No sabemos, porque me preguntan acá en clase, chiquillos, si no escucharon, si yo tengo, por ejemplo, un cable de cargador más largo, 2 metros, y otro más cortito, unos pocos centímetros, ¿eso significa que tiene que ver el tiempo de carga? Yo creo que esas diferencias de unos pocos metros no hacen la diferencia en la resistencia del cable para que el cargador se demore más o menos. ¿Ok? No, yo creo que eso no tiene que ver directamente. Sí, pero en 1 metro de cable de cobre, vamos a suponer que el cable es de la misma calidad, solamente la extensión es la distinta, la caída de tensión es casi nula. ¿Ya? No, estamos hablando de cuando... ¿Por qué? Porque la corriente es muy baja. ¿Ya? Cuando el ingeniero que tiene que hacer los cálculos en una casa tiene que tener mucho cuidado? Por ejemplo, con el enchufe que va a la lavadora o el enchufe que alimenta el refrigerador. Es que esos son enchufes de alta potencia, son de alto consumo. El refrigerador, la lavadora, la secadora consumen mucho.
Entonces ahí él tiene que tener muchísimo cuidado de cómo hace la instalación. Ahí tiene que cumplir la norma específica. Pero si tú en tu estudio, en tu pieza en particular, a un alargador le pusiste otro alargador, ¿verdad? Y pusiste un cable y acá, eso es mínimo si lo que estás cargando ahí es una ampolleta, no digo que se deba hacer, nunca se debe hacer, nunca se deben hacer extensiones que están de más, digamos. Porque cada cable que yo le agregue, fíjate que la resistencia es proporcional al largo. Cada cable que agregue, ¿verdad?, implica siempre un aumento en la resistencia. Y vamos a ver con la ley de Ohm que ese aumento en la resistencia implica una baja en la corriente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta ecuación, esto es potencial, esto ya lo hicimos, ¿ah? Y lo hicimos cuando queríamos deducir la capacidad de un condensador. ¿Ya? Viene de la ecuación, entonces, potencial, campo, largo o distancia. ¿Ya? Entonces, fíjate que con solo esta ecuación, podemos reemplazar reemplazando el campo en la ley de Ohm, ¿qué vamos a tener? La ley de Ohm decía, J es igual a sigma por E, pero voy a usar la ecuación de campo y me va a quedar sigma potencial partido por L. Además, ρ es el inverso de sigma, o sigma lo puedo escribir como 1 sobre ρ, y J como corriente partido por área o superficie. Entonces, fíjate, reemplazo el J, me queda I dividido por área, el sigma lo reemplazo por 1 sobre ρ, y tengo el potencial y tengo L. ¿Qué me estaría quedando? De la resistencia, de la definición de la resistencia, esta era la resistencia, era la resistividad por L y por A. Puedo sacar la resistividad, e incluso el recíproco lo puedo sacar como L dividido en R por área. Y eso lo reemplazo finalmente allá, y fíjate lo que me va a quedar. Reemplazamos esto aquí, ahí, y me queda que la corriente dividido por el área es igual a 1 sobre ρ, pero 1 sobre ρ, sacado de la definición de resistencia, es L partido por R por A, por L partido por V partido por L, perdón. Y fíjate lo que se va. En rojo simplificamos el largo, simplificamos el área, ¿verdad? Y llegamos a la ley de Ohm. Esta famosa ley de Ohm que la vamos a encerrar en un triple cuadro porque es la que más vamos a usar, pero no es la más física, es la que se usa en circuito. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como ley de Ohm. Ley de Ohm tiene dos expresiones, la expresión física, J, densidad de corriente, igual a sigma por el campo eléctrico, o bien corriente eléctrica igual a potencial al que voy a enchufar, al que voy a poner el sistema físico considerado, dividido por la resistencia que tiene ese sistema físico. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, mira, si yo quiero, siempre le hacía esta pregunta, cuando yo tomo una batería de 12 volts, el fabricante pone, dependiendo un poco de la batería, pero supongamos que sea una batería más o menos de alto amperaje, dice 60 amperes, dice 12 volts, 60 amperes. Y habíamos conversado, nosotros en algún minuto, yo me había adelantado un poco a la concepción de lo que significa la corriente, los amperes. Teníamos que el ser humano puede llegar a morir si circula por el cuerpo una corriente de 0,1 amper.
una décima de amper, y la batería te entrega 60. Entonces la pregunta es, ¿por qué si yo en el auto puedo poner mi mano en el polo negativo de la batería y la otra en el polo positivo? Me entrega 60 amperes. Entonces, y no me pasa nada, siendo que con 0,1 yo debiese ya estar sufriendo un paro cardíaco, respiratorio, qué sé yo. Entonces la respuesta me la da la ley de Ohm, porque la batería puede entregar hasta 60 amperes, dependiendo qué le conecte yo a la batería. Entonces, aquí tengo los 12 volts de la batería, arriba en el numerador, 12 volts, dividido por la resistencia del cuerpo humano. Y esa división me va a dar seguro por debajo de 0,1 amper, por debajo de la corriente crítica, y por lo tanto no me pasa nada. En cambio, si tomo un cable de cobre, le pongo una punta en el polo negativo y la otra en el positivo, el cable se quema. Literalmente se aumenta tanto su temperatura que se derrita y se corta. Y eso ocurre de manera tan rápida que suena un chasquido y sale humo y hay todo un fenómeno interesante, pero de no hacer, porque además la batería se daña, ¿ya? Claro, porque la batería dice, oye, me están poniendo un sistema casi con resistencia cero. Así que yo voy a tirarle el máximo de una, 60 amperes. Y los 60 amperes no están hechos, la batería está hecha para 60 amperes, pero va a tirárselo al motor de arranque, para que tenga la fuerza de mover una camioneta, un camión o lo que fuese. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la resistencia es la que va a mandar, esta resistencia. Otras formas de escribir también la ley de Ohm es simplemente el despeje. Otra manera que la van a encontrar mucho en los libros es que el potencial está despejado. Esta forma también aparece en un montón de apuntes y uno la utiliza. No, lo que pasa es que el cobre no es el mejor conductor de la naturaleza, pero es la relación calidad-precio en la que te sirve. El cobre es el mejor conductor a un precio razonable. Si apareciese un material más barato que el cobre y que conduzca mejor, naturalmente se va a utilizar. ¿Ya? El cobre se toma por una cuestión netamente comercial. ¿Cómo? No escuché. ¿Mm? De hecho, cuando se descubrió el grafeno, este material, y los físicos empezamos a trabajar en grafeno, los físicos teóricos, yo soy teórico, pero aquí todos mis colegas, el David, el Lucho, todos empezamos a trabajar en grafeno. Yo me doctoré en grafeno. La gente estaba enojada porque el grafeno es mejor conductor que el cobre. Entonces decía, ¿cómo los físicos chilenos están trabajando en grafeno y que podría liquidar la economía de nuestro país? Pero hasta este minuto, producir grafeno a gran escala es casi todavía un sueño utópico. Hay capas de grafeno, pero a escalas chiquititas para hacer experimentos o por aparatos muy, muy sofisticados, porque piensa tú que esto, el premio Nobel fue de 2000, no me acuerdo si fue el 2012 o 2000, por ahí, no, antes incluso, el 2006 creo que fue el premio Nobel por el grafeno. Y lo descubrieron por casualidad, porque el grafeno es una capa de grafito. ¿Ya? En cualquier asado hay grafeno, pero hay que aislarlo, eso es lo difícil, ¿ya? Pero si tú aíslas la capa de grafeno es más resistente que el mejor acero y es infinitamente más liviano que el acero. O sea, los tipos empezaron a decir, vamos a hacer aviones de grafeno, naves espaciales de grafeno, casas de grafeno, porque son resistentes y conducen muy bien la electricidad. Incluso hay un prototipo, ustedes pueden ver el video del primer celular de grafeno puro, y funcionaba así, el tipo lo tenía como una pulsera de reloj, se lo sacaba y lo abría, y se convertía en, por ejemplo, si tenía que dar una charla de algún plano, alguna cosa, lo ponía en la mesa como un mantel, y se empezaba a, no sé, pues a proyectar en la misma mesa el proyecto que quería discutir con sus colegas. O si era un profe como yo, se sacaba el reloj, lo estiraba, lo ponía en la pizarra y partía haciendo la clase. Entonces toda la gente decía, yo te estoy hablando de cuando yo me doctoré, pues, o sea, eso fue no fue hace tanto tiempo. Oye, espérate un poquito que tengo que ver, es que ando sin documentos y me los traen. Por eso que tengo que atender esta cuestión. Salí sin ni un documento. Ah.
Mi amorcito 1907. ¿No querías andar conmigo? Ya. Con mi mami. Oye, espérate que tengo el micrófono abierto. Disculpen en la casa si escucharon alguna conversación privada, pero me vinieron a dejar un documento de mi mujer, entonces eso es lo que se escuchó, discúlpenme. Ya, sigamos con nuestra clase. Bueno, eso fue la historia del grafeno, terminó ahí, digamos, ¿ya? Terminó el grafeno con que hasta este minuto no lo podemos producir a gran escala y por lo tanto todavía no hacemos los aviones de grafeno, las naves, los autos, ni los celulares de grafeno. Pero sirvió para que un montón de gente como yo se doctorase en ese tema, al menos hicimos todos los avances teóricos y ahí está, ya hay un premio Nobel, insisto, porque es un material que estaría reemplazando la tecnología del silicio y por lo tanto los computadores serían más rápidos, más seguros, etc. Hay un montón de computación cuántica que se puede hacer a partir del grafeno. Así que, pero hasta este minuto todavía seguimos con nuestro cobre y nada que hacer, digamos, el cobre sigue siendo el material por excelencia para los circuitos. Me preguntan a mí cuánto tiempo más va a pasar. Mira, no me atrevería a decir una fecha, no tengo los antecedentes completos, pero no mucho más. Porque mira, todo esto es el empuje, queramos no reconocerlo, no suena muy romántico lo que voy a decir, pero es verdad. Lo dan los negocios. En este minuto, cuando los empresarios vieron lo que era la gente de los negocios que le interesaba meterse en grafeno, empezaron a ver y se dieron cuenta que no era muy rentable meterse en el negocio del grafeno. Mientras siga siendo poco rentable, todavía estamos a varios años. Yo diría que al menos como mínimo unas 2 décadas, 15 años, 20 años, como mínimo, de ahí para arriba. Ahora, hay aplicaciones re interesantes. Por ejemplo, los tipos tomaron una carretera en Japón y pusieron una capa de grafeno en la carretera. Imagínate, el grafeno es tan sensible que detecta el paso de un camión, de un auto, de cualquier vehículo por esa carretera. Y hay una batería muy chiquitita que conduce la nada, que incluso funciona con una batería que es alimentada por un panel solar chiquitito, pasa corriente por el grafeno, porque el grafeno es tan buen conductor que necesita una corriente chiquitita. Pero cuando se le aplasta el grafeno, con una pequeña presión, esa corriente se modifica y el sensor inmediatamente detecta que está pasando un auto. Entonces tienen contadores de, incluso puede hacer, ese sistema es tan sensible como sensor que puede detectar la diferencia entre un camión, una bicicleta incluso, ¿verdad? Lo tienen en el aeropuerto y todo eso. Pero cuando llegan a Chile ese tipo de aplicaciones, un amigo ingeniero me decía, oye Alejandro, pongamos un emprendimiento y pongámonos con el grafeno, a hacer esto, lo otro. Nosotros hicimos en la Diego el siguiente estudio, fíjate que hay un derivado del grafeno, pero que lo mío son nanotubos de carbono, que sería una capa de grafeno enrollada. Y se lo pusimos al hormigón. E hicimos ensayos en la universidad y se disparaba la resistencia a la erosión, por ejemplo, del hormigón, que es un tremendo problema que tienen en los canales de la minería, que se erosionan y los tienen que hacer, de acero no los pueden hacer, es muy caro, ¿verdad? Para el relave, etc. Pero lo mismo, ¿cómo voy a hacer una carretera completa, ¿verdad? Que tenga componentes, nanocomponentes, ¿ya? Entonces el secreto está, ¿sabes qué? En ustedes, los nuevos emprendedores, una vez los nuevos ingenieros, en buscar el paso más químico, cómo producir a gran escala, de manera económica, estos nanomateriales. Porque después del grafeno aparecieron una familia de materiales, entre ellos los nanotubos de carbono, que también hicimos muchísima investigación. Pero todavía sigue, mira, en ese tiempo, para hacer la investigación en la Universidad Diego Portales, yo compré 100 gramos de nanotubo de carbono que me costaron $1000. Y 100 gramos es algo súper chiquitito. Y claro, y todos me pedían de toda la... me convertí en una especie de traficante de nanotubos. Todos me venían a comprar. Y yo vendía así unos papelillos de nanotubos. Que era un polvo negro. Era muy chistoso, pero que al final lo regalé a mis estudiantes porque ya quería cambiar el tema también de investigación. Dime. Una consulta, o sea, para una
¿Ya? Digo lo mismo, pero con graфeno, No, el fenómeno es distinto. El fenómeno es distinto y yo te voy a explicar por qué te explotó. No tiene que ver con el material ni con el cable, tiene que ver con el material magnético que le pusiste. Ese es el que hace que aumente la corriente. Ya, sigamos con esto. Tenemos entonces la ley de Ohm, hemos terminado la primera parte de nuestro circuito. Esta es la ley que va a regir siempre, ¿verdad? Y aquí ahora sí les puedo presentar con todo detalle, ¿verdad?, la definición del Ohm. Porque fíjate, mira, si yo despejo de la ley de Ohm, despejando R, voy a tener que R es igual a B sobre I. ¿Ok? Entonces, fíjate en las unidades de medida para la resistencia. Si yo reemplazo el potencial, me da volt. Lo voy a escribir para que se note que es la unidad de medida. Y la corriente me da ampere. Ahora ya en símbolo, porque lo tenemos ahí establecido. Volt dividido en ampere. Entonces, cuando yo digo que un material tiene un ohm de resistencia, ahora sí ya lo podemos definir, un ohm de resistencia implica que cuando lo conecto a una batería de 1 volt va a circular 1 ampere de corriente. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces la definición formal que antes no la teníamos, qué significa el ohm. Perfecto, ya tenemos la resistencia, vamos a aumentar entonces ahora nuestra tablita de símbolos eléctricos para ponernos a trabajar con circuitos. Tabla de símbolos. Entonces, teníamos el cable, el condensador, la batería, esto ya lo veníamos trabajando, batería, fuente, voltaje, hay varias maneras de referirse a... Y ahora le vamos a agregar 3 elementos más para nuestra discusión. Resistencia eléctrica, estas rayas así como dientes de sierra, ya, me representan una resistencia eléctrica. ¿Y qué puede ser una resistencia eléctrica? Puede ser, por ejemplo, una ampolleta, mira, una resistencia eléctrica para nosotros dentro de un circuito no es otra cosa que un dispositivo que consuma energía eléctrica, que necesita energía eléctrica para funcionar, ¿ok? Tengo la resistencia y le vamos a agregar un medidor de corriente que se llama amperímetro. Y le vamos a agregar un voltímetro. Todas estas cosas las vamos a encontrar en los circuitos que vamos a empezar a discutir a partir de ahora. El cable, ya sabemos, es una línea recta y puede ser incluso curva, pero que no tenga nada entre medio. No es más que un conductor, un condensador, una batería, una resistencia, un amperímetro y un voltímetro. No pongo qué es lo que miden porque el mismo término lo indica, ¿verdad? Amperímetro, medidor de ampere y por lo tanto medidor de corriente. Naturalmente que ahora está todo integrado. Uno toma en el laboratorio lo que se llama un multitester. Yo creo que ya a lo mejor ya trabajaron con ellos. Un multitester y tú le vas apretando un botoncito, le vas cambiando la función, entonces el mismo aparato se convierte en un amperímetro, el mismo aparato se convierte en un voltímetro, incluso el mismo aparato te puede medir la resistencia de un aparato, de un sistema. Tú puedes ponerte a medir la resistencia del cuerpo humano, ¿ya? Desde una mano hasta la otra mano, por ejemplo. Sin problema. Pero en términos de símbolos, van por separado. R, A, B como medidores ya de corriente, voltaje. No, porque esta es la tabla de símbolos. Ya después justamente quiero esa como una discusión, como un ejercicio. ¿Podré medir el voltímetro en serie? El voltímetro en sí es un aparato de medida que solamente puede medir en paralelo. Y el amperímetro solamente puede medir en serie. ¿Ok? Así que como aparatos de medida simplemente así, tal cual. Lo que me dice tu compañero es lo siguiente, mira que si yo quiero medir
el voltaje en los bornes de esta resistencia, el voltímetro lo debo poner siempre en paralelo con ese aparato que yo quiero medir el voltaje. Entonces, si se sienten más tranquilos, pongan este símbolo, pero no aparece así en la tabla de símbolos, aparece simplemente la pelotita con B. Lo puedes poner así, miren, para abajo las patitas. ¿Ok? Que vas a enganchar de esa manera lo que quieras medir. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Por lo menos hagamos la introducción antes de irnos al recreo del almuerzo. Lo mismo que hicimos con los condensadores, pero esto es mucho más interesante, ¿ya? Conexión de resistencias. Conexión de resistencias. Lo mismo de antes, vamos a hacer toda nuestra deducción con 3 resistencias porque es cómodo hacer el dibujo, pero esto es válido para n resistencias, ¿ya? N resistencias. Supongamos que tengo un circuito simple con 3 resistencias conectadas en serie. Voy a poner de nuevo la definición, pero ya conocemos qué significa cuando los dispositivos están conectados en serie, ¿verdad? Porque el terminal de uno de ellos está conectado al terminal siguiente, ¿ya? 2 o más resistencias. Dos o más resistencias están conectadas en serie, coma, si el terminal de una está conectada al terminal de la siguiente. Se conecta al terminal siguiente. Podríamos agregar, en algunos textos aparece el detalle, la explicación adicional, de que además la corriente es la misma. Pero eso queda en evidencia del puro dibujo, ¿verdad? Porque no hay, por ejemplo, la corriente que sale de la batería no tiene caminos posibles, sino que pasar por toda la resistencia. Y si la corriente del circuito es de, te pongo un ejemplo, 8 amperes, pasan 8 amperes por R3, 8 amperes por R2 y 8 amperes por R1. Lo que no puede estar pasando es que por R3 pasaron 8 amperes, por esta pasan 10 amperes, porque uno dice, bueno, si aquí pasan 10 y aquí pasan 2, ¿de dónde salieron los 2 adicionales? Tiene que haber otra línea, un nodo de alguna parte, donde me esté llegando más corriente, y eso no es posible. Por eso que yo lo encuentro un poco redundante, porque el dibujo lo da de todas maneras, ¿ya? Muy bien, entonces, algo que ya sabemos, porque lo hicimos con los condensadores, que la energía que me entrega la batería se distribuye en las 3 resistencias. Ahí está la suma que necesitamos, ¿ya? La energía de la batería, y pongamos entre paréntesis aquí arriba, energía potencial, entre paréntesis, ya esto lo ponemos aquí, pero entre paréntesis porque en el fondo el potencial o el voltaje es el que se distribuye, pero a mí me gusta hablar de energía, que es la magnitud física real que puede ser entendida, ¿ya? La energía de la batería se distribuye en las 3 resistencias. Por lo tanto, me queda que el voltaje de la batería es el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. O la tensión, también se habla de la tensión en R1, etc. Potencial sería. Usando Ohm,
tenemos que el voltaje es I partido por R. No. Es R por I. Ahí sí. El voltaje o potencial es R por I. Entonces aquí voy a tener R como una especie de R total por la corriente total. Y aquí en cada uno de los potenciales yo podría escribir resistencia 1, corriente 1, más resistencia 2, corriente 2, más resistencia 3, corriente 3. Pero la corriente 1 es igual a la corriente 2, a la 3, e igual a la corriente que sale del circuito. Así que podemos dividir por la corriente toda esta ecuación que está aquí, ya, llamémosle asterisco a esta ecuación para mencionarla, y con eso llegamos a la deducción trivial de las resistencias en serie. Dividiendo asterisco por I, obtenemos que R, y ahora pongámosle un apellido, equivalente, una R especie total, pero se llama equivalente, no es más que la suma de todas las resistencias. Y ahí hemos llegado a la deducción. Por supuesto, para n resistencia tengo n sumandos en mi ecuación. ¿Ya? Esta sería resistencias serie. ¿Qué diferencia hay con los condensadores en serie? ¿Se acuerdan? Exactamente. Los condensadores, cuando se conectaban en paralelo, se sumaban de esta manera. Las resistencias en serie, directamente la suma. ¿Ya? Dejemos el título y avancemos lo más posible porque esto es cortito. A ver si alcanzamos a hacer algo. 2 resistencias en paralelo. Y así nos ponemos a trabajar de vuelta ya, porque el lunes es feriado, el otro miércoles, directamente con leyes de Kirchhoff. ¿Ya? Resistencias en paralelo. 2 o más resistencias están en paralelo. Están en paralelo si están conectadas a la misma diferencia de potencial. A la misma diferencia de potencial. El típico dibujito, muy parecido a lo que hicimos con los condensadores. Insisto, ¿por qué 3? Siempre, es simplemente porque en la comodidad del dibujo podría ser con 2, con 4, con 5, con n en verdad. Da lo mismo. Entonces, en este caso, la discusión se centra no en el potencial. El potencial no es lo que se suma. Aquí lo que ocurre es que sale una determinada corriente de la batería y esta corriente se va a dividir en 3 ramas. La corriente que pasa por aquí, le vamos a llamar corriente 1, la que pasa por la resistencia 2 y la que pasa por la resistencia 3. Lo que sí sé, y estoy seguro, es que la suma de estas 3 me tiene que dar la corriente que salió de la batería. Y ese es mi punto de partida en la ecuación. Es decir, la corriente total del circuito es la corriente 1 más 2 más 3. Y usando Ohm, de nuevo, usando Ohm, voy a obtener voltaje de la batería partido por la resistencia equivalente, que sería la corriente total, y al otro lado me queda voltaje 1 por R1 más voltaje 2 dividido por R2, etc. Pero están en paralelo. Y en paralelo se tiene que los voltajes son todos idénticos, el potencial es el mismo.
B igual a B1 más B2, perdón, igual a B2 e igual a B3. Voy un pelito más rápido porque así terminamos esto, chiquillos, no dejamos nada pendiente y nos metemos a leyes de Kirchhoff la próxima semana. Voy a hacer un ejercicio de esto, así que tranquilos, pero por lo menos ya la materia y todas las definiciones, pero la clase de definiciones, ¿ya? Entonces, dividimos por B. La ecuación doble asterisco. Esta es. Y nos queda la famosa ecuación de resistencia equivalente. Fíjate que sería al revés, tal como decía tu compañero recién, al revés, completamente de los condensadores. ¿Ya? Y ahí terminamos entonces. Resistencias en paralelos. Es bueno que ustedes después cuando estén estudiando revisen, estas son deducciones muy chiquititas, muy cortitas, para que las tengan. Oye, lo de siempre, voy a dejar una hojita aquí, ponen su nombre nada más antes de irse para trazabilidad en caso de cualquier... Ya pues chiquillos, que pasen excelente tarde, que estén muy bien. Que tengan- Nos vemos. Ya, profe. Que esté bien, profe, nos vemos.